Acá en nuestro editor de código vamos a iniciar a darle solución a este algoritmo que hemos desarrollado para este ejercicio. Entonces, damos clic acá en Explorer, damos clic acá en nuestro primer bloque de ejercicios. Por acá tengo las tarjetas de memoria que hice un cambio en ellas de forma visual, el formato y el color de la letra, simplemente fue eso de forma visual, pero la esencia es la misma. Entonces las guardé acá en esta partecita y ustedes pueden descargar el formato anterior o este nuevo formato. Pero en este caso el enfoque es este. Damos clic acá en primer bloque de ejercicios, nos creamos una carpeta que va a ser 01 ejercicio 1. Damos enter y dentro de esa carpeta que no se ve bien en este momento, entonces damos clic nuevamente en la carpeta 09 y nos vamos a crear de una vez la segunda carpeta 02-ejercicio 2. Por acá me equivoqué, corrijo. Y acá también doy acá en Rename y corrijo. Ahí ya están las dos carpetas. Nos vamos a enfocar en el primer ejercicio, que es este. Damos clic allí en esa carpeta 01-ejercicio 1 y damos clic acá en crear un archivo que va a ser triángulo.py. Damos enter y ahí lo tenemos. Cerremos la parte del Explorer para tener más espacio y acá adentro nos enfocamos en darle solución. Para yo desarrollar mi fórmula principal necesito la base y la altura del triángulo rectángulo. Entonces esos son temas de lectura, entrada, ingreso de datos. Empiezo con el comentario, lectura, entrada o ingreso de datos. Enter. Empezamos con la base. Va a ser igual a ¿qué? A un input, porque va a ingresar datos nuestro usuario, paréntesis y las llaves. Y le digo, ingrese la base para el triángulo rectángulo. Dos puntos y un espacio. Después me voy con el tema de la altura. Esto va a ser igual a un input, paréntesis y comillas. Y decimos, ingrese la altura para el triángulo rectángulo. Dos puntos, espacio. Listo. Antes de continuar yo me pregunto, listo, ¿yo con los valores que me ingrese el usuario voy a desarrollar operaciones aritméticas? Sí. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar la fórmula estándar para el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parsear estos datos. ¿Por qué? Porque el input, cuando yo ingreso datos al input, él me retorna o me entrega un string y yo voy a hacer operaciones aritméticas con un string y eso no es posible. Entonces, ¿cómo los parseo? Con el float. Float, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre y dentro, control X y control V, pongo o pego el input. Lo mismo con la altura. La parseo, float, paréntesis de apertura y al final paréntesis de cierre. Y ya esos valores numéricos están parseados a un tipo de dato float. Nos vamos con el comentario de operaciones aritméticas. Y aquí empezamos a desarrollar el tema del área. ¿Cómo es la fórmula del área? El área es igual a la base por la altura. Y esto dentro de paréntesis, ¿por qué? Por la precedencia. Necesito que se desarrolle esta multiplicación para que posteriormente se divida entre 2. Y ahí voy a obtener el área de un triángulo rectángulo. Nuevamente, comentario, mostrar información por consola. Palabra clave print, paréntesis y comillas. Estas comillas van a tener la interpolación de variables. Para ello voy a formatear este string agregando la F al inicio y voy a decir base del triángulo rectángulo. Dos puntos y ese valor donde lo tenemos, llave de apertura, llave de cierre en la base que es una variable. Nuevamente print los paréntesis, comillas simples y aquí voy a formatear este string y voy a decir altura del triángulo rectángulo. Dos puntos y nos vamos con la llave de apertura y cierre y acá la altura. Y por último print nuevamente paréntesis, comillas, formateo el string porque voy a trabajar con interpolación y digo
área del triángulo rectángulo. Dos puntos, espacio, llave de apertura y cierre y dentro la variable área. Y además esto se puede complementar, mira, después del valor de la variable pongo acá metros, punto final. Entonces base del triángulo rectángulo 10 metros, 11 metros. Por acá con la altura del triángulo rectángulo 30 metros, un ejemplo, lo que tenga la variable. Y acá al final área del triángulo rectángulo 25 metros cuadrados. Punto final. Y ahí ya tenemos lo que nos pide nuestro planteamiento. Descubrir el área de un triángulo rectángulo. Hicimos el algoritmo y acá ya estamos haciendo nuestro programa. Ahora, si nosotros ejecutamos esta partecita que nos dice, por acá nos pide la base, digamos que 23, y la altura, digamos que 45. Por acá vemos base del triángulo rectángulo, altura y área. Aquí vemos el resultado correcto. Si yo lo vuelvo a ejecutar y acá me da por ingresar un string, él me va a decir, ojo, hay un error, lanzo una excepción. Yo no puedo trabajar con strings donde deben ir valores numéricos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos trabajar con el manejo de excepciones y ya vimos esta estructura. Entonces debemos complementar. Por acá nos vamos con la palabra clave try y los dos puntos. Dentro de esta palabra clave, ¿qué debe ir? Estas dos instrucciones. ¿Cuáles? Estas. Las corto. Primero las selecciono, luego las corto, las subo un poquito y las pego. Y acá empiezo con el tema de la indentación. Tabulación, tabulación y tabulación. Para decir que estas dos líneas de código pertenecen a esta parte de la estructura. Pero esta estructura se debe complementar con una palabra clave, except, que en este punto se va a dar el tratamiento de la excepción y que va a ser una excepción de forma general para trabajar con excepciones específicas. Y además voy a utilizar la palabra clave as para almacenar el detalle de la excepción en esta variable e. Y al final los dos puntos. Y me voy con un print, los paréntesis y las comillas. Y recuerdo el tema de la indentación. Y dentro voy a hacer un salto de línea y voy a decir los valores ingresados no son válidos. Punto final. Y nuevamente otro print que me permita, cerremos este espacio acá, los paréntesis y las comillas. Aquí sí voy a hacer un formateo del string porque voy a utilizar la interpolación de variables. Y decimos detalle de la excepción. Dos puntos, espacio, llave de apertura y cierre. Y aquí almacenamos lo que tenga la variable e. Luego de esta palabra clave except, que sigue else. Entonces eliminamos la indentación y nos vamos con la palabra clave else. Y dos puntos y enter. Estas líneas de código las voy a seleccionar, las corto, las subo un poquito, hago el tema de la indentación y pego. Y por acá nuevamente cada línea debe tener su indentación para decir que pertenecen al else. Por acá y por acá. Y estoy diciendo, mira, si estos dos datos, base y altura, se ingresan correctamente, entonces no vamos a aplicar el except, sino que nos vamos por el else. Y en el else es cuando desarrollo la fórmula para el área y además muestro por consola. Y por último, elimino el tema de la indentación y me voy con el finally y los dos puntos. Y acá un print, comillas simples, y va a decir el bloque de código terminó su ejecución. Punto final. Y aquí lo hemos finalizado. Y ya estamos manejando el tema de las excepciones. Vamos a ejecutar. Acá ingresamos un string. Y me dicen los valores ingresados no son válidos, detalle de la excepción, no se puede convertir un string a float y el bloque de código terminó su ejecución. Entonces ya estamos manejando excepciones y estamos dándole una solución a este planteamiento que me están diciendo que debemos desarrollar un algoritmo que permita calcular el área de un triángulo rectángulo. Y este algoritmo lo convertimos en un programa que le va a dar solución al planteamiento.